¿Sabías que Pilato, el hombre que condenó a Jesús, escribió una carta al emperador describiendo la crucifixión e incluso la resurrección? Un documento tan peligroso que siglos después tuvo que ser falsificado. Hoy descubrirás la impactante historia de esta carta de Poncio Pilato. Imagínate por un momento el peso que llevaba sobre los hombros Poncio Pilatos cuando asumió el gobierno de Judea. No era cualquier provincia del Imperio Romano. Era una tierra convulsionada, llena de tensiones religiosas y políticas que podían explotar en cualquier momento. Una región donde cada decisión podía significar la diferencia entre la paz y una revuelta sangrienta. Los registros históricos nos muestran que Pilatos llegó a Jerusalén en uno de los periodos más complicados para Roma en esa región. Como prefecto de Judea, tenía bajo su responsabilidad mantener el orden en una ciudad que hervía de rebelión constante. Y aquí viene algo que muchos no saben. Pilatos disponía de muy pocos soldados para controlar a miles de judíos que podían levantarse en cualquier momento contra la dominación romana. Algunos manuscritos antiguos sugieren que a veces contaba apenas con un centurión y 100 hombres para enfrentar multitudes enfurecidas que podían alcanzar los miles de personas. ¿Te imaginas la presión psicológica y política que esto representaba? Un solo error, una decisión equivocada, y podría desatarse una revuelta que llegara hasta los oídos del emperador Tiberio en Roma, poniendo en peligro no solo su carrera, sino su propia vida. Las consecuencias para un gobernador que perdiera el control de su provincia eran terribles en el Imperio Romano. La historia está llena de ejemplos de prefectos que fueron ejecutados o exiliados por no mantener la paz en sus territorios. Pilatos lo sabía perfectamente, y esta presión constante influía en cada una de sus decisiones, diarias como administrador de una de las provincias más problemáticas del imperio. Es en este contexto explosivo y lleno de tensión donde comienzan a llegar a los oídos de Pilatos rumores inquietantes sobre un joven predicador que estaba atrayendo multitudes masivas por toda la región. Su nombre era Jesús de Nazaret, y hablaba con una autoridad espiritual que inquietaba profundamente tanto a los líderes religiosos judíos como a las autoridades romanas establecidas. La carta que supuestamente Pilatos escribió al emperador Tiberio describe estos primeros encuentros con el ministerio público de Jesús. Según este documento extraordinario, Pilatos observaba desde la distancia con gran curiosidad, tratando de entender si este predicador carismático representaba una amenaza política real o simplemente religiosa para el frágil orden que tanto le costaba mantener en Jerusalén. Los reportes que llegaban a su palacio hablaban de un hombre diferente a todos los demás maestros religiosos de la época. No gritaba como los celotes, no conspiraba como los fariseos, ni buscaba poder político como otros líderes judíos. Había algo en él que despertaba tanto admiración como temor entre quienes lo escuchaban predicar por las calles y sinagogas de la región, como nos recuerda la Escritura Sagrada en Mateo 6:19. Mientras Pilatos estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Incluso su propia esposa había sido tocada por algo sobrenatural relacionado directamente con este predicador de Nazaret, algo que perturbaba profundamente el ambiente de su hogar. Lo que más llamaba la atención de Pilatos, según relata en su supuesta carta al emperador, era la serenidad extraordinaria que emanaba de Jesús. Lo describe como alguien con un rostro completamente diferente al de los demás hombres de su tiempo, una presencia que transmitía una paz profunda, inexplicable en medio del caos político y religioso que caracterizaba aquellos días turbulentos en Jerusalén. Algunos manuscritos antiguos incluso incluyen descripciones físicas muy detalladas de Jesús, mencionando aspectos como el color de sus cabellos y la expresión de su rostro, aunque muchos estudiosos serios debaten intensamente si estas descripciones particulares fueron agregadas posteriormente por copistas cristianos, o si realmente formaban parte del documento original de Pilatos. Pero Pilatos no se impresionó únicamente por la apariencia física
o la presencia espiritual de Jesús. Lo que realmente lo marcó de manera profunda fue el contenido revolucionario y al mismo tiempo respetuoso de su mensaje. En su carta detallada al emperador, registra específicamente el episodio donde un judío astuto preguntó a Jesús si era lícito que el pueblo judío pagara tributo al César romano. La respuesta que Jesús dio a esta pregunta trampa resonó profundamente en la mente política del gobernador romano. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Respondió Jesús con una sabiduría que dejó a todos sus oyentes completamente perplejos, como nos relata detalladamente Marcos 12:17 en las Escrituras. Para Pilatos, esta respuesta inteligente y equilibrada demostró algo fundamental sobre el carácter de este predicador galileo. Jesús no era enemigo del Imperio Romano. No estaba incitando activamente a la rebelión política contra la dominación de Roma. Sus palabras eran profundamente sabias, perfectamente equilibradas, y mostraban un respeto genuino por las autoridades civiles, establecidas por Dios. Esta comprensión crucial llevó a Pilatos a tomar una decisión administrativa que tendría consecuencias eternas para toda la humanidad. Decidió permitir que Jesús continuara predicando libremente por toda la región de Judea. En su carta confidencial al emperador, explica claramente que veía en este maestro galileo más una amenaza directa para los líderes religiosos judíos corruptos que para el poder político romano establecido. Era absolutamente evidente para cualquier observador imparcial que los fariseos hipócritas y los sacerdotes del templo estaban profundamente inquietos y llenos de envidia por la creciente popularidad de este maestro extraordinario. Veían cómo las multitudes hambrientas de verdad seguían a Jesús con devoción, cómo sus palabras tocaban los corazones endurecidos del pueblo y cómo su autoridad espiritual genuina eclipsaba completamente la autoridad religiosa artificial de ellos. Sin embargo, esta decisión aparentemente sabia de Pilatos de no interferir directamente con el ministerio público de Jesús encendió aún más el odio vengativo y la envidia destructiva de las autoridades religiosas establecidas. Ellos comenzaron a planear activamente cómo deshacerse de este predicador que amenazaba su poder e influencia sobre el pueblo judío. La carta supuestamente revela a un hombre profundamente dividido entre lo que su conciencia le decía claramente que era correcto y justo y las tremendas presiones políticas que enfrentaba diariamente como administrador romano. Por un lado, su corazón reconocía la justicia perfecta y la sabiduría divina en las enseñanzas revolucionarias de Jesús. Por otro lado, su mente calculadora sabía que si no mantenía contentas a las autoridades judías locales, podría perder el control frágil que tenía sobre una región siempre al borde de explotar en violencia. Si este contenido está tocando tu corazón y despertando tu curiosidad sobre estos misterios profundos del cristianismo, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de los secretos extraordinarios y revelaciones impactantes que compartiremos contigo en los próximos videos especiales. Como gobernador romano experimentado, Pilatos había aprendido a través de años de servicio al imperio que mantener la paz regional era infinitamente más importante que hacer justicia perfecta en cada situación individual. Era una realidad política cruel, pero absolutamente necesaria para la supervivencia en el cargo de cualquier administrador provincial. Y esta fragilidad constante de su posición militar y política pesaría enormemente cuando llegara el momento crucial de tomar la decisión más importante y trascendental de toda su vida. La tensión en Jerusalén continuaba creciendo peligrosamente día tras día como una olla de presión a punto de explotar. Los reportes detallados que llegaban constantemente a la residencia oficial de Pilatos hablaban de milagros absolutamente extraordinarios que desafiaban toda lógica humana. Ciegos de nacimiento que recuperaban completamente la vista, paralíticos que llevaban años postrados y ahora caminaban perfectamente, leprosos que eran sanados instantáneamente, e incluso muertos que volvían milagrosamente a la vida tras días de fallecimiento. Estos no eran rumores vagos
o historias exageradas que circulaban entre el pueblo ignorante. Eran testimonios directos y detallados de testigos presenciales confiables que llegaban hasta su corte oficial, incluyendo centuriones romanos, comerciantes respetables y ciudadanos de buena reputación que habían presenciado personalmente estos eventos sobrenaturales que rodeaban constantemente el ministerio de este predicador Galileo, según los fragmentos que han sobrevivido de esta supuesta carta confidencial. Pilatos describe vívidamente su creciente perplejidad ante los reportes que recibía sobre el poder extraordinario que manifestaba Jesús. No era simplemente un maestro más de la ley judía. Había algo genuinamente sobrenatural en él, que incluso los soldados romanos más escépticos no podían negar ni explicar racionalmente. Carta detalla específicamente el momento cuando Pilatos decidió observar personalmente a Jesús durante una de sus predicaciones públicas en el atrio del templo. Escondido entre las columnas del pórtico, el gobernador romano pudo escuchar directamente las palabras que salían de los labios de este hombre extraordinario que había captado la atención de toda Jerusalén y sus alrededores. Lo que más lo impactó no fue solamente el contenido profundo de su mensaje, sino la autoridad absoluta con la que hablaba. Como nos recuerda Juan 7:46, los alguaciles respondieron: «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Esta era exactamente la impresión que Jesús causaba en todos los que lo escuchaban, incluyendo ahora al mismísimo representante del poder imperial romano en la región. Pilatos describe en su carta cómo Jesús hablaba de temas celestiales con la familiaridad de quien realmente conocía íntimamente esas realidades espirituales. No citaba a otros maestros como hacían los fariseos y escribas tradicionalmente. No buscaba apoyo en autoridades humanas reconocidas. Hablaba por sí mismo, con una confianza y conocimiento que parecían fluir directamente de una fuente divina superior. Pero lo que realmente comenzó a preocupar seriamente a las autoridades religiosas judías no eran tanto los milagros extraordinarios que Jesús realizaba constantemente, sino el mensaje revolucionario que predicaba sobre el reino de Dios. Sus palabras desafiaban directamente la autoridad corrupta de los líderes religiosos establecidos y exponían públicamente su hipocresía, su avaricia y su alejamiento total del verdadero corazón de la ley divina. Los fariseos y saduceos comenzaron a percibir claramente que este predicador de Nazaret no era simplemente otro maestro religioso más que pudieran controlar o manipular según sus intereses. Era alguien que amenazaba fundamentalmente todo el sistema de poder y privilegios que habían construido cuidadosamente a lo largo de generaciones, enriqueciéndose a costa de la fe sincera del pueblo judío. La carta de Pilatos al emperador Tiberio, supuestamente, describe vívidamente las primeras reuniones secretas que los líderes religiosos comenzaron a tener para planificar cómo deshacerse definitivamente de Jesús. Estos hombres que se presentaban públicamente como los guardianes de la santidad y la pureza religiosa, en privado conspiraban, como criminales comunes para eliminar a quien consideraban una amenaza intolerable para sus posiciones de poder e influencia. Pilatos observaba desde su posición privilegiada como administrador romano estas maquinaciones políticas con la experiencia de quien había visto situaciones similares en otras provincias del imperio. Sabía reconocer perfectamente cuando los líderes locales se sentían amenazados en sus privilegios y comenzaban a tramar planes desesperados para mantener su status quo a cualquier costo, incluso derramando sangre inocente. Lo que más perturbaba la conciencia del gobernador romano, según relata en su correspondencia confidencial, era la clara injusticia de toda esta situación. Por un lado, tenía a un hombre que claramente no había cometido ningún crimen contra Roma, que predicaba la paz, que sanaba enfermos, que alimentaba hambrientos y que enseñaba al pueblo a amar incluso a sus enemigos, cumpliendo perfectamente lo que dice Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Por otro lado, tenía a los líderes religiosos oficiales, aquellos que supuestamente representaban la voluntad de Dios ante el pueblo, conspirando activamente
para destruir al único hombre en toda la región que realmente vivía conforme a los principios divinos más puros y elevados que ellos mismos pretendían defender públicamente en sus discursos y ceremonias religiosas. Esta contradicción moral tan evidente comenzó a generar en Pilatos una crisis de conciencia que se refleja claramente en cada párrafo de su supuesta carta al emperador. Como hombre educado en la filosofía romana y conocedor de los principios de justicia del imperio, no podía ignorar la clara evidencia de que estaba presenciando la persecución injusta de un inocente por parte de aquellos que deberían ser sus protectores naturales. Sin embargo, la realidad política de su posición como gobernador provincial lo obligaba a considerar factores que iban mucho más allá de la simple justicia individual. Si defendía abiertamente a Jesús contra los deseos de las autoridades religiosas judías, podría desatar una revuelta religiosa que haría imposible mantener el orden en una región ya de por sí extremadamente volátil y difícil de controlar con los limitados recursos militares disponibles. La carta supuestamente revela cómo Pilatos comenzó a buscar desesperadamente alguna solución que le permitiera proteger a Jesús sin provocar simultáneamente un levantamiento popular que pusiera en peligro la estabilidad de toda la provincia. Consultó con sus asesores más confiables, estudió precedentes legales romanos y hasta consideró la posibilidad de trasladar secretamente a Jesús a otra región donde pudiera continuar su ministerio sin generar tanto conflicto local. Pero los líderes religiosos judíos eran demasiado astutos y experimentados en el juego político como para permitir que Pilatos encontrara una salida fácil a esta situación comprometedora. Ellos sabían perfectamente cómo presionar los puntos más vulnerables del gobernador romano, especialmente su temor constante de que cualquier disturbio en su provincia llegara a conocimiento del emperador Tiberio, quien no toleraba la incompetencia administrativa en las regiones fronterizas del imperio. Los eventos que llevaron al arresto de Jesús se desarrollaron con una velocidad que tomó por sorpresa incluso a Pilatos, quien había estado monitoreando cuidadosamente la situación durante semanas. La carta supuestamente describe cómo en una sola noche todo el equilibrio delicado que había mantenido en Jerusalén se desmoronó completamente, precipitando la crisis más grande de su carrera como administrador provincial del Imperio Romano. Era la época de la Pascua, el momento más peligroso del año para cualquier gobernador de Judea. Miles y miles de peregrinos judíos se concentraban en Jerusalén, llenando cada rincón de la ciudad con una multitud potencialmente explosiva. Las emociones religiosas estaban exaltadas, los ánimos nacionalistas se encendían fácilmente, y cualquier incidente menor podía convertirse rápidamente en una revuelta masiva que requeriría la intervención directa de las legiones romanas desde otras provincias. Pilatos había tomado todas las precauciones militares habituales para esta festividad religiosa. Había reforzado la guardia en los puntos estratégicos de la ciudad, había coordinado con los capitanes del templo para mantener el orden durante las ceremonias y había establecido un sistema de comunicación rápida para responder inmediatamente a cualquier disturbio. Sin embargo, nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder. La carta detalla vívidamente cómo en las primeras horas de la madrugada, los líderes religiosos judíos ejecutaron su plan cuidadosamente elaborado. Habían logrado sobornar a Judas Iscariote, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, para que les revelara exactamente dónde podrían arrestarlo sin causar un tumulto público que pusiera en peligro sus propias vidas y posiciones. Como nos recuerda dolorosamente Mateo 26, 14, 15, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. La traición más infame de la historia humana se consumaba por una cantidad de dinero tan pequeña que apenas alcanzaba para comprar un esclavo en el mercado. Pilatos describe su sorpresa cuando los guardias del templo, acompañados por soldados romanos que habían solicitado como refuerzo, llegaron a su residencia oficial
arrastrando a Jesús como prisionero. Era aún muy temprano en la mañana, y la urgencia desesperada de los líderes religiosos era evidente en cada aspecto de su comportamiento. Querían que todo este asunto se resolviera rápidamente, antes de que el pueblo se despertara y pudiera reaccionar defendiendo a su maestro querido. La primera impresión que tuvo Pilatos al ver a Jesús como prisionero lo marcó profundamente, según relata en su carta. A pesar de haber sido arrestado violentamente, golpeado por los guardias y arrastrado a través de las calles de Jerusalén, Jesús mantenía esa serenidad extraordinaria que tanto había llamado la atención del gobernador romano durante sus observaciones previas. No había en él rastro de resentimiento, amargura o deseo de venganza que normalmente caracterizaba a los prisioneros políticos que llegaban a su tribunal. No gritaba protestando su inocencia como hacían habitualmente los acusados. No suplicaba misericordia ni trataba de negociar su libertad. Había en él una dignidad silenciosa que contrastaba dramáticamente con la agitación nerviosa de sus acusadores. Los líderes religiosos llegaron preparados, con una acusación cuidadosamente elaborada que sabían tocaría los puntos más sensibles de cualquier administrador romano. No mencionaron sus verdaderas razones religiosas para querer eliminar a Jesús. En cambio, lo presentaron como un agitador político peligroso que se había proclamado rey de los judíos y que incitaba al pueblo a no pagar tributos al César. Pilatos reconoció inmediatamente la naturaleza política de estas acusaciones fabricadas. Como magistrado experimentado, había interrogado a cientos de prisioneros durante su carrera y sabía distinguir perfectamente entre un verdadero criminal y alguien que había sido víctima de una conspiración. Todo en esta situación le gritaba que estaba siendo manipulado para servir a intereses ajenos a la justicia romana. Cuando comenzó a interrogar personalmente a Jesús, Pilatos experimentó algo que jamás había sentido antes en su tribunal. Como nos relata Juan 18:37, le dijo entonces Pilatos: «¿Luego eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Esta respuesta dejó a Pilatos completamente desconcertado. No era la respuesta de un revolucionario político, ni de un loco megalómano. Era la respuesta de alguien que hablaba de una realeza completamente diferente, de un reino que no competía con Roma porque pertenecía a una dimensión espiritual superior. Jesús no negaba ser rey, pero claramente no del tipo que representara amenaza alguna para el imperio terrenal. La carta supuestamente describe la famosa pregunta que surgió entonces de los labios de Pilatos: ¿qué es la verdad? No era una pregunta filosófica abstracta, sino el grito desesperado de un hombre que se encontraba cara a cara con alguien que encarnaba una verdad absoluta que él nunca había experimentado en todo su servicio al imperio romano. Pilatos había dedicado su vida entera a servir a un sistema político basado en el poder, la fuerza y la conveniencia. Había aprendido que la verdad era relativa, que la justicia se negociaba según las circunstancias y que mantener el orden era más importante que hacer lo correcto. Pero ahora tenía frente a él a alguien que representaba valores absolutamente opuestos a todo lo que conocía. Después de interrogar exhaustivamente a Jesús, Pilatos llegó a una conclusión que registra claramente en su carta al emperador. Este hombre era completamente inocente de todos los cargos que se le imputaban. No había cometido ningún crimen contra Roma, no había incitado a rebelión alguna, y ciertamente no representaba ninguna amenaza política para el imperio. Era víctima de la envidia y el odio de los líderes religiosos que veían en él una amenaza para su poder espiritual corrupto. Con esta convicción clara en su mente, Pilatos intentó desesperadamente encontrar alguna manera de liberar a Jesús sin provocar un levantamiento que pusiera en peligro toda su administración. Primero trató de enviarlo a Herodes Antipas, quien tenía jurisdicción sobre Galilea y se encontraba en Jerusalén para la Pascua. Pero Herodes, después de burlarse cruelmente de Jesús, se lo devolvió sin resolución alguna. Luego intentó utilizar la tradición de liberar a un prisionero durante la Pascua, ofreciendo al pueblo elegir entre Jesús y Barrabás,
un conocido asesino y revolucionario. Estaba seguro de que el pueblo, que había recibido tantos beneficios del ministerio de Jesús, clamaría por su libertad. Pero los líderes religiosos habían trabajado toda la noche agitando a sus seguidores y sobornando a elementos criminales para que gritaran pidiendo la crucifixión del inocente. La carta describe el horror creciente de Pilatos al ver cómo la multitud, manipulada por los líderes corruptos, gritaba «¡Crucifícale!» con una violencia que helaba la sangre. Era como si hubiera presenciado la transformación de seres humanos, normales en una turba sedienta de sangre, dirigida por aquellos que deberían haber sido guardianes de la moralidad y la justicia divina. En los momentos más críticos de su carrera como gobernador, Pilatos se encontró enfrentando una presión psicológica y política que jamás había experimentado antes en todo su servicio al Imperio Romano. La carta supuestamente describe vívidamente cómo la situación se deterioró rápidamente, más allá de cualquier control racional, convirtiéndose en una pesadilla administrativa que lo perseguiría por el resto de su vida. Los líderes religiosos judíos habían jugado su carta más poderosa y peligrosa, la amenaza directa a la lealtad de Pilatos hacia el emperador Tiberio. Como relata Juan 19:12, desde entonces Pilatos procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone». Estas palabras cortaron como dagas el corazón del gobernador romano. La acusación de deslealtad al emperador era la más seria que cualquier administrador provincial podía enfrentar. En el sistema político romano, ser tildado de traidor significaba no solamente la pérdida inmediata del cargo, sino potencialmente la muerte o el exilio permanente. Tiberio era conocido por su paranoia extrema y su intolerancia absoluta hacia cualquier sospecha de traición o incompetencia en las provincias fronterizas del imperio. Pilatos sabía perfectamente que estos líderes religiosos no dudarían en enviar mensajeros directamente a Roma acusándolo de proteger a un supuesto rey rival del César si liberaba a Jesús. No importaba que tal acusación fuera completamente falsa y fabricada. En el clima de desconfianza que caracterizaba la corte imperial, incluso las sospechas infundadas podían destruir completamente la carrera y la vida de cualquier funcionario. La carta describe el momento exacto cuando Pilatos comprendió que había sido completamente atrapado en una trampa política diabólicamente inteligente. No tenía salida honorable. Si liberaba a Jesús según le dictaba su conciencia y su conocimiento de la ley romana, sería acusado de traición al imperio. Si lo condenaba sabiendo que era inocente, violaría todo principio de justicia en el que había sido educado como magistrado romano. En su desesperación creciente, Pilatos ordenó que trajeran agua para realizar el gesto simbólico que quedaría grabado para siempre en la memoria de la humanidad. Como nos recuerda Mateo 27:24, viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Este acto de lavarse las manos públicamente no era simplemente un gesto dramático vacío. En la cultura romana, representaba un intento desesperado de transferir la responsabilidad moral y legal de una decisión que sabía era injusta, pero que se veía forzado a tomar por circunstancias políticas que estaban completamente fuera de su control personal. La carta supuestamente revela la angustia profunda que Pilatos experimentó en ese momento crítico. Sabía que estaba a punto de entregar a un hombre inocente a la muerte más cruel y degradante que el Imperio Romano había inventado. La crucifixión no era solamente una forma de ejecución, sino un método de tortura prolongada, diseñado específicamente para causar el máximo sufrimiento físico y humillación pública posible. Pero lo que más perturbaba la conciencia del gobernador romano no era solamente la injusticia legal de la situación, sino algo mucho más profundo y perturbador. Durante su interrogatorio personal con Jesús, había experimentado algo inexplicable que desafiaba toda su comprensión racional del mundo.
Había sentido que estaba en presencia de alguien genuinamente divino, alguien cuya naturaleza trascendía completamente todo lo que conocía sobre seres humanos ordinarios. Los eventos sobrenaturales que comenzaron a ocurrir inmediatamente después de pronunciar la sentencia de muerte confirmaron sus peores temores sobre la magnitud de lo que acababa de hacer. La carta describe fenómenos atmosféricos extraordinarios que acompañaron la crucifixión. Una oscuridad sobrenatural que cubrió toda la tierra durante 3 horas en pleno día, temblores de tierra que agrietaron rocas masivas y perturbaciones en el templo que aterrorizaron incluso a los sacerdotes más escépticos. Pilatos había presenciado muchas ejecuciones durante su carrera militar y administrativa, pero nunca había visto nada remotamente similar a lo que ocurrió durante la crucifixión de Jesús. No era solamente que la naturaleza misma pareciera estar protestando contra esta injusticia, era que él mismo se sentía como si estuviera participando en algo cósmicamente significativo que tendría consecuencias eternas. El centurión romano que supervisó directamente la ejecución regresó a Pilatos con un reporte que lo dejó completamente conmocionado. Como relata Marcos 15:39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Un soldado romano experimentado, entrenado en el escepticismo militar, había llegado independientemente a la misma conclusión perturbadora que atormentaba la mente de Pilatos. La carta supuestamente describe cómo Pilatos pasó las horas siguientes a la crucifixión en un estado de agitación mental que rayaba en la desesperación. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarse en ninguna de sus responsabilidades administrativas normales. La imagen del rostro sereno de Jesús durante su interrogatorio contrastaba dramáticamente con la brutalidad de su ejecución, creando una disonancia psicológica que lo torturaba constantemente. Pero si los eventos de la crucifixión habían perturbado profundamente a Pilatos, lo que ocurrió 3 días después completamente revolucionó su comprensión de la realidad. Los primeros reportes sobre la supuesta resurrección de Jesús llegaron a su escritorio oficial antes del amanecer del domingo, entregados por guardias romanos que estaban tan aterrorizados que apenas podían articular coherentemente lo que habían presenciado en el sepulcro. Estos no eran soldados novatos o supersticiosos, sino veteranos de múltiples campañas militares que habían enfrentado la muerte en numerosas batallas. Sin embargo, estaban temblando como niños mientras describían cómo un ser angelical había removido la piedra masiva del sepulcro, cómo una luz cegadora había iluminado toda el área y cómo habían caído inconscientes del puro terror que habían experimentado. Cuando Pilatos envió inmediatamente una patrulla de verificación al sepulcro, encontraron exactamente lo que los guardias habían reportado. La tumba estaba completamente vacía, las vendas mortuorias estaban cuidadosamente dobladas y no había rastro alguno del cuerpo de Jesús. No había evidencia de que hubiera sido robado violentamente o removido por fuerzas humanas normales. La carta describe cómo Pilatos interrogó personalmente y por separado a cada uno de los guardias que habían estado custodiando el sepulcro. Todos contaron la misma historia extraordinaria, sin contradicciones significativas, a pesar de estar claramente aterrorizados por las posibles consecuencias de admitir que habían fallado en su deber militar de proteger la tumba. Más perturbador aún fueron los reportes múltiples e independientes que comenzaron a llegar de toda la región sobre apariciones de Jesús a sus seguidores. Estos no eran avistamientos vagos o visiones místicas, sino encuentros físicos detallados donde Jesús había comido con sus discípulos, había permitido que tocaran sus heridas de crucifixión y había conversado extensamente con ellos sobre eventos futuros. Como administrador romano entrenado en la evaluación crítica de evidencias, Pilatos no podía simplemente descartar estos múltiples testimonios como alucinaciones colectivas o invenciones deliberadas. Había demasiados testigos independientes, demasiados detalles específicos y verificables y demasiada coherencia en los reportes para que todo fuera
simplemente fabricado por seguidores desesperados, tratando de mantener vivo el recuerdo de su maestro, ejecutado. La transformación radical que Pilatos experimentó después de los eventos de la resurrección se refleja dramáticamente en el tono completamente diferente de su correspondencia posterior con el emperador Tiberio. La carta supuestamente revela cómo un administrador romano pragmático y escéptico se convirtió gradualmente en alguien profundamente perturbado por implicaciones espirituales que desafiaban toda su comprensión previa del mundo natural y sobrenatural. Durante las semanas siguientes a la crucifixión y resurrección, Pilatos se vio obligado a lidiar con una situación administrativa completamente sin precedentes en toda la historia del Imperio Romano. Los seguidores de Jesús, lejos de dispersarse y desaparecer como era normal después de la ejecución de su líder, comenzaron a crecer exponencialmente en número y en fervor. Su mensaje no era de derrota o lamento, sino de victoria absoluta sobre la muerte misma. La carta describe vívidamente cómo estos primeros cristianos exhibían un valor y una alegría que desconcertaban completamente a las autoridades romanas. Habían visto morir a su maestro en la forma más humillante posible, pero ahora proclamaban con convicción inquebrantable que había resucitado y estaba vivo para siempre. No era fanatismo ciego o desesperación psicológica, sino una certeza basada en experiencias personales directas que habían transformado radicalmente sus vidas. Pilatos había esperado que la ejecución de Jesús pusiera fin a todos los problemas que su ministerio había causado en la región. En cambio, se encontró enfrentando un movimiento espiritual que se extendía como fuego incontrolable por toda Judea, Galilea y más allá. Los reportes que recibía de sus subordinados hablaban de conversiones masivas, milagros extraordinarios realizados por los discípulos y una transformación moral profunda en comunidades enteras. El fenómeno más perturbador para Pilatos era la absoluta falta de resentimiento o deseo de venganza entre los seguidores de Jesús. Según la lógica política normal, deberían haber estado planeando represalias contra quienes habían ejecutado a su líder. En cambio, predicaban perdón incluso para sus enemigos, exactamente como Jesús había enseñado y demostrado durante su propia crucifixión. Cumpliendo las palabras de Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La carta supuestamente detalla cómo Pilatos comenzó a investigar secretamente, pero exhaustivamente, todos los aspectos de la vida y ministerio de Jesús que había presenciado personalmente o conocido a través de reportes confiables. Quería entender quién había sido realmente este hombre, cuya ejecución había desatado consecuencias tan extraordinarias e inesperadas en toda la región. Cuanto más investigaba, más se convencía de que había participado en algo mucho más significativo que una simple ejecución política rutinaria. Los testimonios convergentes de múltiples fuentes independientes pintaban el retrato de alguien cuya vida había estado marcada por manifestaciones sobrenaturales constantes desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Los reportes sobre el nacimiento virginal de Jesús, los milagros de su infancia, las profecías del Antiguo Testamento que se habían cumplido en él con precisión matemática, y especialmente los eventos extraordinarios que habían acompañado tanto su muerte como su resurrección, creaban un patrón coherente que era imposible de explicar mediante causas naturales, ordinarias. Pilatos describe en su carta cómo comenzó a comprender que había estado en presencia de alguien genuinamente divino encarnado en forma humana. Esta realización lo llenaba simultáneamente de temor reverencial y de culpa aplastante por su papel en la crucifixión. Había condenado a muerte no simplemente a un hombre inocente, sino potencialmente al mismo Hijo de Dios encarnado. La evidencia arqueológica que apoyaba la autenticidad de esta carta comenzó a acumularse siglos después, cuando los primeros padres de la Iglesia cristiana comenzaron a citar directamente de documentos oficiales romanos que describían estos eventos. Justino Mártir, escribiendo alrededor del año 150 d.C., se dirigió directamente al emperador Antonino Pío, citando específicamente los actos de Pilatos,
como evidencia histórica de la crucifixión y resurrección de Jesús, como declara Justino en su primera Apología, y que estas cosas sucedieron, podéis averiguarlo por los actos de Poncio Pilatos. Esta referencia directa a documentos oficiales romanos sugiere que los primeros cristianos tenían acceso a registros gubernamentales auténticos que confirmaban los eventos fundamentales de la pasión y resurrección de Cristo. Tertuliano, otro padre de la Iglesia primitiva, fue aún más específico en sus referencias a la correspondencia oficial de Pilatos con Roma. En su Apologético, escribió que el emperador Tiberio había recibido reportes detallados sobre Jesús y había considerado seriamente incluirlo en el panteón oficial de dioses romanos, basándose en la evidencia sobrenatural presentada en estos documentos. Según Tertuliano, solamente la oposición del Senado romano impidió que Jesús fuera oficialmente deificado por el imperio que lo había crucificado. Esta información extraordinaria sugiere que los reportes de Pilatos sobre la resurrección habían sido tan convincentes que incluso el emperador pagano había considerado reconocer oficialmente la divinidad de Jesús. La carta supuestamente describe cómo Pilatos luchó durante meses con las implicaciones teológicas y personales de todo lo que había presenciado y experimentado. Por un lado, su educación romana y su lealtad al imperio le impedían aceptar completamente que había ejecutado al Hijo del Dios verdadero. Por otro lado, la evidencia acumulativa era tan abrumadora que no podía simplemente ignorarla o racionalizarla. El tormento psicológico que experimentaba se intensificó cuando comenzaron a llegar reportes de que algunos de sus propios soldados y funcionarios habían comenzado a convertirse secretamente al cristianismo después de presenciar los eventos sobrenaturales asociados con la crucifixión y resurrección. Incluso miembros de su propia administración estaban siendo transformados por el mensaje de perdón y esperanza eterna que predicaban los seguidores de Jesús. Pilatos describe vívidamente en su carta cómo las noches se habían convertido en periodos de insomnio tormentoso, donde revivía constantemente cada momento de su interrogatorio con Jesús. Las palabras, «Mi reino no es de este mundo», resonaban interminablemente en su mente. Como nos recuerda Juan 18:36, comenzaba a comprender que había estado juzgando a alguien cuya autoridad trascendía a infinitamente la suya propia y la del mismo emperador romano. La carga de culpa que llevaba se hacía más pesada cada día que pasaba, especialmente cuando recordaba la serenidad sobrenatural que Jesús había mantenido durante todo el proceso de su juicio y ejecución. No había mostrado ni rastro del odio, resentimiento o deseo de venganza que caracterizaba normalmente a los condenados políticos. En cambio, había orado por el perdón de sus ejecutores incluso mientras moría en agonía. Esta extraordinaria demostración de amor divino contrastaba dramáticamente con la brutalidad política que había caracterizado toda la carrera de Pilatos como administrador imperial. Había servido a un sistema basado en el poder, la fuerza y la dominación, pero ahora había encontrado algo completamente diferente. Un reino basado en el amor, el perdón y el sacrificio personal por otros. La pregunta que atormentaba constantemente la mente de Pilatos durante los meses siguientes era si esta carta extraordinaria realmente había existido, tal como la describían los primeros padres de la Iglesia, o si había sido gradualmente alterada y embellecida por copistas cristianos posteriores que deseaban fortalecer su fe con evidencias históricas más dramáticas. Esta interrogante se volvería central para generaciones futuras de estudiosos y creyentes. Lo que sabemos con certeza histórica es que múltiples fuentes cristianas primitivas, completamente independientes entre sí, citaron específicamente documentos oficiales romanos relacionados con el juicio y crucifixión de Jesús. Estas referencias no eran vagas o generales, sino que incluían detalles específicos y citas directas que sugerían acceso real a archivos gubernamentales auténticos de la época. La evidencia más convincente de que algún tipo de documento oficial existió viene del hecho extraordinario de que el emperador Maximino Daia
en el año 311 a.C., ordenó específicamente la creación de una versión falsificada de los actos de Pilatos para ser utilizada como propaganda anticristiana en todas las escuelas del imperio. ¿Por qué un emperador romano se tomaría la molestia de falsificar un documento que nunca hubiera existido? Esta falsificación oficial demuestra inequívocamente que existía un documento original auténtico que tenía suficiente credibilidad e influencia como para preocupar seriamente a las autoridades imperiales. El hecho de que sintieran la necesidad de crear una versión distorsionada para contrarrestar su impacto sugiere que la versión original estaba circulando ampliamente y convenciendo a muchas personas sobre la veracidad de los eventos cristianos fundamentales. La carta supuestamente describe cómo Pilatos, en sus comunicaciones posteriores con Roma, intentó explicar la situación completamente sin precedentes que se había desarrollado en su provincia después de la ejecución de Jesús. No era simplemente que hubiera ejecutado a otro agitador religioso, era que esta ejecución había desatado consecuencias sobrenaturales y sociales que desafiaban toda comprensión administrativa normal. Los reportes que llegaban constantemente a su escritorio hablaban de transformaciones morales extraordinarias en comunidades enteras, donde los seguidores de Jesús establecían nuevas congregaciones. Criminales endurecidos se convertían en ciudadanos ejemplares. Matrimonios destruidos se restauraban completamente. Enemigos irreconciliables se perdonaban mutuamente. Y la corrupción disminuía dramáticamente en áreas donde el mensaje cristiano era aceptado ampliamente. Desde una perspectiva puramente administrativa, estos cambios sociales eran extremadamente beneficiosos para la estabilidad y prosperidad de la provincia. Las comunidades cristianas eran pacíficas, productivas, honestas en sus tratos comerciales y leales a las autoridades civiles establecidas. No representaban ninguna amenaza política para Roma. Al contrario, hacían más fácil el trabajo de cualquier gobernador provincial. Sin embargo, la oposición feroz de las autoridades religiosas judías continuaba intensificándose día tras día. Los mismos líderes que habían conspirado para crucificar a Jesús ahora dirigían toda su ira contra sus seguidores, presionando constantemente a Pilatos para que tomara medidas represivas contra las crecientes comunidades cristianas que se multiplicaban por toda la región. La carta supuestamente revela la profunda ironía de esta situación. Pilatos había ejecutado a Jesús principalmente para mantener contentos a estos líderes religiosos y preservar la estabilidad política, pero ahora se encontraba bajo presión aún mayor para perseguir a quienes seguían las enseñanzas del hombre que había mandado crucificar injustamente. Esta presión constante de las autoridades judías, combinada con su creciente convicción personal de que había participado en la ejecución del Hijo de Dios, creó en Pilatos un estado de tensión psicológica insostenible que afectaba todos los aspectos de su vida personal y profesional. Su matrimonio comenzó a deteriorarse, su salud se debilitó notablemente y su capacidad para tomar decisiones administrativas claras se vio severamente comprometida. Los reportes históricos posteriores sugieren que Pilatos nunca se recuperó completamente del trauma psicológico de haber condenado a Jesús. Algunos relatos antiguos incluso sugieren que su esposa, quien había tenido sueños proféticos sobre Jesús antes de la crucifixión, se convirtió secretamente al cristianismo y ejerció una influencia espiritual significativa sobre su esposo durante sus años finales como gobernador. La evidencia arqueológica más dramática que confirma la existencia histórica real de Poncio Pilatos fue aquí, descubierta en 1961 en Cesarea Marítima por un equipo de arqueólogos italianos dirigido por Antonio Frova. La famosa piedra de 1920 Pilatos es una inscripción en latín que menciona claramente Pontius Pilatus, Praefectus Iudaiae, junto con una dedicatoria al emperador Tiberio. Esta inscripción representa la única evidencia material directa y contemporánea de la existencia del gobernador romano que los evangelios colocan frente a frente con Jesús durante
el juicio más importante de la historia humana. La piedra no confirma directamente el contenido específico de la supuesta carta, pero establece irrefutablemente que Pilatos no es una figura mítica o legendaria. Existió realmente. Gobernó Judea durante el período correcto y tomó decisiones que cambiaron el curso de la civilización mundial. El título Praefectus en la inscripción es particularmente significativo porque confirma exactamente el rango oficial que los historiadores romanos Tácito y Josefo atribuyen a Pilatos, validando independientemente la precisión histórica de las fuentes que describen su papel en la crucifixión de Jesús. Cada detalle arqueológico que se descubre continúa confirmando la veracidad básica de los relatos evangélicos sobre estos eventos fundamentales. La pregunta que permanece sin respuesta definitiva es si el documento específico, citado por los padres de la Iglesia primitiva, era completamente auténtico en su forma original, o si había sido modificado gradualmente por copistas posteriores que deseaban fortalecer la evidencia histórica del cristianismo. Los estudiosos modernos se dividen en sus opiniones, con algunos argumentando a favor de la autenticidad básica y otros sugiriendo interpolaciones cristianas posteriores. Lo que resulta irrefutable es que algún tipo de correspondencia oficial romana sobre estos eventos existió y circuló ampliamente durante los primeros siglos del cristianismo. El hecho de que fuera citada específicamente por múltiples autores independientes, que fuera considerada lo suficientemente importante como para ser falsificada oficialmente por un emperador romano y que fuera mencionada en contextos tanto favorables como hostiles al cristianismo, sugiere una base histórica real. Independientemente de las controversias académicas sobre su autenticidad completa, la supuesta carta de Pilatos nos ofrece una ventana fascinante hacia la experiencia humana de alguien que se encontró en el epicentro de los eventos más significativos de la historia. Nos permite imaginar las luchas internas, los dilemas morales y las consecuencias psicológicas que experimentó el hombre que tuvo que tomar la decisión final sobre el destino terrenal de Jesús. La carta también nos recuerda que los eventos del Evangelio no ocurrieron en un vacío histórico, sino en el contexto real de instituciones políticas, presiones sociales y personalidades humanas complejas que enfrentaron decisiones extraordinarias, con consecuencias eternas. Pilatos representa a todos nosotros cuando nos encontramos frente a la pregunta fundamental: ¿qué haremos con Jesús? Al final de esta extraordinaria historia, nos encontramos frente a una pregunta que trasciende todas las controversias académicas sobre la autenticidad de la carta. ¿Qué revela realmente esta historia sobre el poder transformador de la verdad divina frente al poder terrenal? Roma tenía legiones invencibles, emperador todopoderoso, y un imperio que dominaba el mundo conocido. Jesús tenía solamente palabras de amor, actos de compasión y una verdad que iluminaba los corazones humanos. Sin embargo, fue Jesús quien conquistó la eternidad, mientras Roma cayó en el polvo de la historia. La supuesta carta de Pilatos, sea completamente auténtica o parcialmente embellecida por la fe cristiana, nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del encuentro entre lo divino y lo humano. Nos muestra que incluso el representante del poder más grande de su época no pudo permanecer indiferente ante la presencia de la verdad encarnada. Y tú, querido hermano, querida hermana que has escuchado hasta aquí, ¿crees que Pilatos realmente escribió esa carta impactante al emperador? ¿O consideras que es simplemente otro misterio preservado por la fe cristiana a través de los siglos? Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario a través de uno de los documentos más fascinantes y controvertidos de la historia cristiana primitiva. Tu tiempo y atención son invaluables para nosotros. Si este contenido ha tocado tu corazón y despertado tu sed de conocimiento sobre los misterios profundos de nuestra fe, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartir tu opinión en los comentarios. Continúa acompañándonos en los próximos videos que aparecerán en tu pantalla, donde seguiremos explorando juntos los secretos más impactantes del cristianismo que han permanecido ocultos durante siglos.